Buenas, bienvenidos a un nuevo podcast. Aquí quien les habla, Luca Betinario, junto a Iván Casas, entrenador desde el equipo W Barra Strength. Hoy tenemos un invitado muy especial, la verdad que teníamos ganas de tenerlo. Lo tenemos a Lauti, lo que vamos a dejar que él se presente con el nombre de su equipo, con él, de como atleta y tal, y ahí arrancamos lo que sería esta línea del tiempo. Así que bueno, bienvenido Lauti al podcast. Bueno, nada, primero agradecerles a ustedes obviamente por la invitación y a todos los que van a estar escuchando este podcast. Bueno, mi nombre es Lautaro, soy atleta, entrenador de powerlifting, eh, estudiante de kinesiología y fisiatría, acá en la Universidad Nacional Arturo Jaureche, Varela, zona sur. Y no mucho más, estoy en el deporte hace ya 8 años más o menos, de 2018. Si bien entreno fuerza desde antes, Bueno, powerlifting específico con un entrenador estoy hace 8 añitos. qué buena onda escuchar eso, loco. Sí, y la realidad es que nada, más allá de todo eso, de todas las cosas que hago, soy persona, que eso también es muy importante. Total, total. Eso es lo primero, hermano. Che, bueno, vamos a arrancar esa línea del tiempo, Lauti. ¿Cómo fue que Lauti pisó un gimnasio por primera vez, hermano? O sea, hacía un deporte antes. ¿Cómo fue todo ese tramo, hermano? Ok, la realidad es que siempre hice deportes, o sea, empecemos porque siempre me inculcaron de chico a hacer algo. No. Nunca fui, por así decirlo, en el colegio, bueno en algún deporte de manera Ok. particular. Inclusive siempre fui el último que elegían en educación física. Ok. Para Eh, el partidito de fútbol, ¿no? sí, me mandaban al arco, siendo realistas. Y después, cuando empecé a crecer un poco más, ya 6 años, 6 años, 7 años, eh, empecé a desarrollarme en varias actividades, más que nada por el asma. Ah, Siempre fui nadador, hasta antes de la adolescencia. Al mismo tiempo también hacía artes marciales, hice un poco de taekwondo, un poco, ok. hice 2 años, 3. Después esporádicamente también hacía un poco de kickboxing, un poco de boxeo. Lauti, perdón, ¿qué edad Sí, tenías más o menos en ese tiempo, hermano? acá estamos hablando en el trayecto después de que dejé la natación, que es entre los 10, 11 a los 15 años. Excelente, bien, bien, bien. Al mismo tiempo también jugaba a la pelota, jugaba en Ok, futsal. Eh, Hice siempre muchas actividades. me Tuve gusta. una enfermedad de crecimiento que me hizo dar un parón de 2 años, que justamente se llama August Latter, que simplemente es un sobrehueso en el tendón rotuliano, que se genera justo en la inserción en la tibia, lo que genera un sobrehueso. Ok. Entonces, eso es muy doloroso, pues es como si fuera una tendinitis, por así decirlo, si lo queremos ver así. Y nada, me tuvo parado bastante tiempo, si bien yo realizaba actividad, es algo que vos realizás la actividad y literalmente después no puedes caminar. Claro, claro, el después, digamos, de uno. Y eso pasa cuando vos creces muy de golpe Mm. y también sobreexigís a tu cuerpo, justamente hacía tantas actividades, que el tendón nunca se llegaba a recuperar de esa tensión, no De una, estaba, de no una, estaba apto. de una. Eh, a partir de ahí arranqué, arranqué pesa después de haberme roto la rodilla oficialmente, jugando a la pelota, porque ya mi rodilla nunca estuvo bien después de eso. De una. Y ahí arranqué a entrenar fuerza a los 14, 15 años. Qué buena onda, bro. Ahí va. La verdad. Sí, ese Lauti de 14, 15 años creía que iba a estar el Lauti, que iba a terminar siendo el Lauti ahora en el powerlifting, bro. O Es era, medio loco. o era más bien decir, che, loco, me quiero recuperar bien para volver a hacer un fútbol o, nada, o lo que Sí. sea. En realidad, después de a esa edad, como que siempre está el sueño de ser futbolista, que, Está clavado, que, señor. que al fin y al cabo como que no llegó, si no, no estaríamos acá, creo. De una, no, de una. Eh, y fuera de eso, la realidad es que empecé a usar el gimnasio, uno, para recuperarme, era muy flaco, siendo realistas. Yo mido 1,80 y pesaba 55, Ah, 57 kilos. Creo que rara vez he llegado a pesar 60 en esa de una, etapa. no, de una, de una. Tenía muy poca masa muscular. También, bueno, en casa tampoco es que comía mucho, por así decirlo. Mm, Y usaba también un poco el gimnasio
para tratar de estar yo un poco más grande, y aparte de eso, lo usaba también como un medio de desconexión en sí, a nivel general. Yo me iba al gimnasio de chico y era como, bueno, era mi lugar seguro, por así De decirlo. bueno, no, buenísimo, Lauti, Eh, buenísimo. sí. en tu familia, tus viejos, algo de eso, ¿han hecho actividad física, algún deporte? Mi viejo jugaba bastante a la pelota. Llegó a jugar, no profesionalmente, pero tipo en clubes. Mm. Eh, y después, la realidad es que no. Sí tengo una descendencia media rara. O sea, mi viejo es italiano, No. abuelos italianos españoles. Y después, parte de mi vieja es abuelo polaco Ok. y mi abuela es misionera, así que es como una mezcla Ahí va, medio, sí, 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 sí. medio norteño, es como que tengo una mezcla de todos lados. De bueno. Che, Lauti, ¿cómo fue en ese principio del gimnasio que diste con el powerlifting, hermano? Porque, bueno, es, entre muchas Sí, comillas, para la mayoría de la gente anormal dar con el powerlifting, ¿no? Ahora un poquito más, antes un poquito menos. con el Power fue medio raro porque yo, bueno, había arrancado justamente para desconectarme un poco, salir un poco de la rutina, estar yo solo y obviamente tratar de estar un poco más grande porque era muy flaco, siendo sincero. No, Eh, me causaba también cierta inseguridad eso. Te acordás cuánto Y pesabas ahí? cuando arranqué, Sí. menos de claro, 60 kilos. claro, lo que dijo recién, O claro. sea, Ahí literalmente. va, sí, sí. Che, Lauti, Eh, perdón, ¿pero te gustó sí, el gimnasio ni bien arrancaste o medio que ibas porque querías sí, un cambio? no. Ah, bien, de una, de una, Me autocastigaba, de una. me afligía No, daño no. en el gimnasio. Pero siempre como que fui muy curioso, entonces en ese entonces estaba YouTube y De una. agarraba y me miraba videos de, o sea, me acuerdo que estaba de Fitness Boy, Claro, el eh, fitness ball fue uno de los del All, comienzo, hermano, hacía muy calistenia, viejo. ¿no? Fue Sí, una sí, locura, sí. boludo, ese Charlie, que uno. Sí, que después, bueno, se dedicó más al culturismo, al Sí, fitness. Eh, miraba a Sergio Peinado, Power Explosive, eh, Ángel Cide Real, para las preparaciones de fútbol me a acuerdo mí que lo el sitio de miraba. Arde fue el que conecté yo también, boludo, al principio, hermano. Jugaba al fútbol, vago, hizo la transición al Sí, culturismo, sí, es sí. como que te conectaba por ese lado, mal. Entonces fue como el auge del full body, me acuerdo, en ese De entonces. una, de una, de una. Entonces yo iba y hacía full body porque supuestamente esa gente era lo que había que hacer. Claro, claro, Entonces como que en cierto punto como que nunca entrené como culturista en el claro. gimnasio. Como que si bien quizás no hacía un día sentadilla, hacía un multiarticular de empuje de piernas, un press con Claro, mancuernas, lo manejaba bastante así el entrenamiento. 3 días, básico, y no de me una, pidas de una. más. De una, de una. Porque vos tampoco dejaste de hacer alguna que otra actividad afuera también, ¿o no? La dejé de hacer ya cuando empecé a estar con mi entrenador. Claro, recién ahí Eh, hiciste un quiebre en ese sentido. Ok. Ahí hice un quiebre, sí, ya de No, una especialización exclusiva del Power. Si bien claro, después, claro. por hobby, quizás me jugaba un partido de lo que sea fútbol, No, pádel, una luchita, lo que sea, eh, siempre me dediqué exclusivamente al Power después de ese momento. de una, de una. Y bueno, ¿y cómo fue que diste con el Power, boludo? O sea, Bueno, ese. y justamente ahí estaba Power Explosive, Ok. y yo dije, che, yo quiero hacer lo que hace este tipo. Tipo, se hago una banda, y el chabón creo que compitió una vez en Power. Sí. Y no sé si en Eh, banca nomás, y si no creo me que compitió equivoco. en Banco. Y dije, yo quiero ser Mal. como este tipo. Y De ahí una, me empeciné en hacer básicos, mejorar los básicos, ver rutinas de básicos. de una. Y no sabía nada lo que había acá. O sea, pues en ese entonces, me acuerdo que estaba la Alianza Argentina de Powerlifting, que era la AP, que en su momento era como la federación que más gente tenía, Sí, siendo realistas. Eso en el Power también como que fue trascendiendo y siempre total. como que iban cambiando. Entonces como que empecé a buscar, dije, bueno, hay récords, joya. Me acuerdo que en ese entonces el de la categoría menos 75 era 160 kilos de senda. Y yo dije, yo quiero ese récord. Y vos siendo sub-junior en este caso. Subjunior, teniendo Claro, 16 claro. años. Claro, claro. Yo quiero ese récord. Ok. Eh, yo no sabía quién competía. Después me di cuenta que la cantidad de gente subjunior era ínfima en ese entonces. Claro, claro, claro. Éramos 5 gatos locos. Pero yo quería ese récord, o sea, no me importaba. Claro, Eh, y un amigo ahí después,
me comenta que había un curso de peso muerto en 2018, que esto que el otro, que ahí lo daban mi actual entrenador junto con Leo, De en el una, Pico Rey Club. Y bueno, ahí arranqué. de una, de una. El primer curso que tocaste fue ese de peso muerto en este caso. Sí, sí, De sí, una, sí. de una. ¿Y te acordás algo del curso, no? O sea, ¿cuánto duró? El día, emocionalmente, ¿cómo te llegó a vos ese curso? Bueno, los Eh, mismos profes también que te han llegado, calculo. sí, sí. Me acuerdo que ahí es cuando conocí a mi socio, que eso no lo dije en la presentación, que bueno, nosotros manejamos una marca que es Strange Science, No. donde damos cursos, divulgación de entrenamiento, ofrecemos servicios de coaching, de otros servicios también. Y aparte de eso, está el equipo que es CIS, que está en lo que es Falpo y IPF, que también lo manejamos en conjunto. Yo soy el head coach del equipo por cuestiones administrativas. Y ahí es donde lo conocí a él. A Nos dimos Martín. cuenta, sí, No. eso fue como un romance, por así decirlo. O sea, lo recuerdo como si estuviera en una Qué buena onda. película romántica. Nos tocó justo en la parte práctica compartir barra con Martín. Ok. No hablábamos, cero, nada. Y Encima después de la eso, misma edad los dos, si no me equivoco también, ¿no? eso fue lo loco. ¿Por qué? Porque compartimos justamente barra. Ninguno de los dos como que se hablaba, como que estábamos los dos súper tímidos. También estábamos muy verdes en el entrenamiento. Claro, claro. Y en ese entonces a Martín ya lo entrenaba Ok. Leo Ah, de ok, ok. Pitu. Yo fui solamente al curso, ahí los conocí a ellos dos. De Después una. comencé a entrenar con ellos. Y me lo cruzo más o menos en el tren, como que, che, este va para el mismo lado. Pitul queda a 1 hora de Ok, mi casa. ok. Bueno, mira, nos bajamos en la misma estación, todo medio parecido. Y después me busca, parece que me busca en Instagram, me habló, empezamos a hablar y quedamos. Joya, tenemos la misma edad. Vivimos en Lanús, los dos. Tenemos los mismos kilos. De una, está todo Clavado. Eh, todo clavado era. Entonces ahí dijimos, bueno, dale, nos juntamos a entrenar y ahí ya hicimos una amistad en ese sentido. Qué buena onda, loco, qué buena Qué onda. buena Sí, sí, movida, sí. boludo. Literalmente fue el primer día, O hermano. O sea, sea, literal. coincidir de esa Qué manera buena onda, está. bro. Sí, sí, muy Total. random, muy random. Sí, bueno, Lauti, a ver, ¿y cómo fueron esos comienzos con tu entrenador, hermano? O sea, vos hablaste con Alex, si no me equivoco, ¿no? O sea, ¿cómo fue el tema ese? En realidad, yo le había hablado a Leo en un principio porque era con el que estaba Martín. Bien. ¿Qué pasa? Leo, justo en la fecha donde yo quería arrancar, él va a hacer un viaje como entrenador que era con un tiempo indefinido, no recuerdo si estuvo 2, 3 años afuera, en Kuwait, junto con Julio Cañete. Lo conoce de una, ¿no? Sí, sí. Sí, trabajaban juntos de personal trainer en Kuwait. De una, Ahí de va, una. boludo. Entonces me dice, hablale a Alex, yo me voy. Claro. Y yo estaba empecinado con el récord. Claro. Eh, yo estaba empecinado con el La récord, o sea, cabeza estaba ahí, bro, ¿sabes? Quería el récord, boludo. sí. Y yo dije, Y pero vos, en ese momento, Lauti, ¿cuántos kilos manejabas de sentadilla, hermano? Con 100, 140, creo que llegaba a 80, 90 touch and go, Ok, ok, ok. sí, y de despegue 100, creo que tiraba 150 por 2. Ok, ok. Es Bueno, pero la lo sentadilla que más estaba cerca, recuerdo. entonces. La sentadilla estaba cerca, bro. Sí, pero No, para mí antes, esos 20 kilos, y era que muy algo sea rápido. un récord, era una locura, Sí, ¿entendés? sí. Porque yo no tenía De una una, noción de de qué es una. lo que yo puedo mejorar. Entiendo, Entonces entiendo. era como, esto es una montaña enorme. De una. No me acuerdo qué íbamos con la pregunta. No, es que cuando viste con el entrenador, ¿cómo fue? Justo Ok, que con uno no, que se fue de viaje, el otro sí estaba. y ahí es cuando di con Alex. De Alex una. me empezó a entrenar y la realidad es que la forma de planificar de Alex en un principio con nosotros era mucho trabajo de base, mucho trabajo de acumulación de volumen con porcentaje, sin quemar, por así decirlo, etapas. Es como que era una formación, hasta diría bastante rusa, más allá de que él es muy fanático o amante de website. Fue una etapa muy formativa, por así decirlo, Genial. De una, muy de una. lineal, y mucho trabajo de accesorios, Ok. demasiado diría, que hasta está bien, creo yo, que Sí, una la verdad que persona sí. iniciante pase por eso. Hoy en día inclusive es como que estamos muy,
Muy lejos súper de eso. Sí, sí, poner especializados. un accesorio más está todo mal, sí, mal. Sí, sí, literal. Y nada, me acuerdo que empecé a trabajar con él de manera online. Me di cuenta que yo era muy irregular, pero irregular de manera de que mi cuerpo era una montaña rusa cuando arranqué a entrenar con el entrenador. Es como que un día rendía al mango, otro día no, otro día No, al mango, otro día no, pero como que mi cuerpo no entendía nada en realidad. claro. Y ahí hago el primer clasificatorio con él y después dije, bueno, yo quiero el récord. Ya El récord, hay que claro, ir por el sí, récord, no, sí. pero la concha es El récord de sentadilla quería. Sí o sí. Claro, sí, entiendo. El resto no me importaba. Claudia, antes de seguir, Sí, ¿en cuánto tiempo de que arrancaste a entrenar Power competiste por primera vez? ¿Cuánto tiempo pasó ahí? 6 meses. Ah, pues poco tiempo, bro, poco tiempo. Ok. Sí, sí, sí. Y cuando fuiste a por el récord, ¿cuánto tiempo pasó desde que empezaste a entrenar a por el récord? El día que vos dijiste, hoy voy por el récord. Desde el momento antes de que arranque a entrenar con mi entrenador dije que voy a poder récord. Claro, pero entiendo eso, pero cuando se dio lo del récord Bayo, ¿cuánto tiempo pasó? ¿6 meses a full Pasaron, compe? fue en septiembre mi primer nacional, así que Oh. fueron 8 o 10 meses. Ahí va. Fue toda la primera, o sea, arrancando en el Power, Etapa, hiciste las digamos, dos sí. competencias, ok, bien, Sí. ahora sí. Entonces competí por primera Eh, vez, bro, ya, ahora sí, vamos por el récord, dijiste. ok, y ahí dije, bueno, yo estudiaba en Adrogué, el Ok, secundario, y dije, yo quiero el récord, así que me voy a viajar 2 horas todos los días a Quilmes. claro, Y me viajaba, salía del colegio, me acuerdo, muy bueno, me tomaba el tren y me iba a entrenar allá. claro. Y después me volvía a casa todo matado. Pero Sí, el sí, entreno, sí. vos sabías que lo iba a conseguir el récord a través de entrenar ahí, en el ambiente, con el entrenador cerca y tal, ¿no? Sí, 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 sí. Así que me hacía ese viaje todos los días de 3 4 horas y entre ida y Y vuelta. en ese momento, Lauri, ¿entrenabas 4 días o entrenabas más, Cuatro menos? días, Excelente, perfecto. 4 días entrené, siempre. Sí, la verdad que lo veo clavado a eso, va, de uno. Sí, sí, un enfermo. Sí, y bueno, ¿y cómo fue eso? A ver cómo fue esa preparación a nacionales, sepa. Ahí ya empecé a encontrarme un poco más con ejercicios de sobrecarga por primera vez. No. Alex usaba mucho en su momento box squat o Ok, block pull, bowers también. no. Bastante sencillo y minimalista, como que no había mucho más. Porque tampoco me iba a servir, cierto punto, no le Es iba a que se sacar entiende, provecho ¿no? a otra Claro, cosa. totalmente. Y a partir de ahí, bueno, fue el Nacional, viajamos y lo pude romper por 10 kilos, creo que metí 170. Nashi, todo eso, boludo. Re bien, Sí, boludo. sí, sí, No. sí. ¿Te acordás los tiros de ese día, Eh, hermano? O sea, ¿con sí, cuánto sí, abrí? sí. A ver cómo fue ese. Abrí con 140, Ok. hice 150, hice 160 y medio, si no me equivoco, que era el récord. Y el Y cuarto tiro. después el cuarto tiro, porque en Claro, esa federación era posible, y metí sí. 170. Qué bueno, qué bueno. Si no me equivoco, o sea, me puedo equivocar, o sea, puede pasar. Bueno, pero vos te acordás que terminaste con 170, eso sí. Sí, Eso está sí, sí. clavado. De una, Sí, sí, de una. sí. Así que pillaste el récord. 10 kilos, Gimnasia que 10 todo kilos por eso, encima ¿no? del récord. ¿Vendado o con rodillera, Lauti? Con vendas, pero eran las vendas Balboa que, Ok. o sea, Apretada de una. antes no se competía la realidad con rodilleras acá en Claro. Argentina, siendo sincero. Yo creo que eso empezó a verse más a partir de 2023, 2024 recién. Igual, Lauti, ¿en qué año fue el quiebre de rodillera a nivel mundial? No fue hace tanto tiempo, boludo. No, 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 ¿O no. no? No fue hace tanto tiempo, va. No, la realidad es que no, o sea, ¿Qué serán? ¿10 años, un porque poco más? A lo sumo. no, no, para mí menos. ¿Menos incluso? Sí, porque, por ejemplo, yo recuerdo de seguir a Powerlifter de IPF en su momento, Sí. y sí, no más de 10 años, o sea, pero Para mí ronda ahí, ¿eh? Sí. el boom a nivel mundial para mí fue a 2020, post pandemia. Y pasa que las redes sociales empujaron tanto al deporte y estuvo buenísimo eso, boludo. Sí, mal. Sí, post pandemia creo que las Hizo un rodilleras se fueron quiebre a otro total. lugar y el Ya. equipado empezó, ya venía en decadencia en cierto punto a nivel de cantidad de atletas Claro. y creo que terminó como de dar un Yo salto creo que ahí. no sé cómo lo ves vos, Lauti, pero al equipado como que se lo ve medio como más insano, ¿viste? Como que se lo tiene como en un lugar,
No sé cómo lo ven ustedes y cómo lo vivencian ustedes, bro, ahí. Ok, yo la realidad es que probé equipo de peso muerto. Ok. Eh, He probado variantes como una slingshot. Con la Que camisa me no, decís, ¿no? O el slingshot aparte. no, el slingshot, Ah, bien, bien. la realidad es que yo creo que más que... Sí, hoy día los powerlifters quizás más nuevos, yo creo que lo ven muy insano. También hasta se hace como los chistes, como que eso es trampa, cosas así. Ah, Porque pasa, o sea, es la realidad. claro. Al fin y al cabo es el Pero comienzo, literalmente, o sea, el powerlifting, o sea, de hace una banda de años, y nace Es que de el una powerlifting banda, nació boludo. de una manera clara, bro. O es que sea, hay que inclusive aceptarlo y ya está, boludo. No, el no hay que... powerlifting en un principio no era ni siquiera sentadilla banco despegue, si no me Claro, era equivoco. otra cosa, era O sea, levantar, eran otras cosas, sí, sí. eran otras cosas raras. Sí, sí. Después como que fue en auge. Que fue bueno, Total. evolucionando, boludo. Claro, y inclusive es un deporte muy nuevo, o sea, seguimos todavía en Total. evolución. Entonces, nada, si bien yo creo que sí se ve insano, yo creo que más que insano es el hecho de que es muy sufrido. No. Ya de por sí el powerlifting clásico con vendas es muy sufrido. eh, el equipado es 5 o 10 veces más. Y la realidad es que hoy día no creo que la gente quiera sufrir para entrenar. Total, viable. Totalmente, bro, totalmente, sí. Sí, sí, te O coincido sea, con vos. literalmente sentís que se te explota la cabeza. No, que te pones la Entonces, camisa para hacer una banca, tenés que hacer más fuerza para remar, boludo, que para empujar. Sí, sí, totalmente. pero también hay gente que yo he hablado me gusta hablar quizás con powerlifters que son bastante all en ese sentido. No. Para mí es un referente en cierto punto Quique Barrio Nuevo, y he Ok. hablado con él y me ha contado que literalmente hasta es muy milimétrico el hecho del deporte. Vos tenés que bajar en un ángulo No, clavado. y aparte de eso se ven las compes, pero es increíble, Sí, sí, hermano. Sí, sí. sí, increíble. Y aparte el material que antes usaba no es el material que hay ahora, también Ok, otra cosa. O sea, es lo mismo que pasa hoy en las rodilleras. Las claro, rodilleras SB de hace 6 años, 7, no son las mismas SB que hoy se usan. totalmente. Entonces, Claro. era otro deporte. Y el equipado hoy día, o el full equipado, que es el que hacen los de Wetza y en WPO, es una locura. Es una locura. La cantidad de presión que tenés que aguantar es No, es Sí, 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 inhumana. increíble. boludo. Malo, malo, malo. Ya Qué loco. en IPF, ¿cuándo fue? No sé, un europeo creo de 2025, 2024. No sé si era ucraniano, menos 74. Los kilos que levantó creo que se rompió un récord, no me acuerdo el nombre, loco, pero era increíble el loco vendas, hiper mega, bajaba así, boludo, una Encima, cosa increíble, boludo. Sí, la sentadilla así acá. sí, Nada, es que el, el sí, sí, torso el tiene que que... quedar así, boludo. Mal. Sí, no, una cosa Increíble. Sí, sí. descomunal, Total. boludo. Sí, lo tengo, No, lo tengo. aparte ves que fallan un tiro, vos decís, hermano, no va a poder. Entran en el otro, va en la línea y la clava no roba nada, hermano. O sea, Sí, depende Literal. de otra cosa. sí, Es sí, vos increíble. estás luchando con el traje, no con los kilos. Claramente, Mal. claramente. O sea, la habilidad es saber usar el traje en ese sentido. Sí, sí, como Increíble, todo deporte. increíble. Total, sí, sí, totalmente, totalmente. Por eso hay una parte que no se conoce del equipado que tiene su flow, hermano, tiene su mística también, boludo. Sí, sí, sí. Inclusive yo creo que si el día de mañana dejo el deporte, por así decirlo, raw, yo creo que me gustaría en algún momento hacer equipado, un torneo. Y la verdad que estaría nace, ¿no? O sea, Pasar por solo para eso, sacar, Sí, 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 para sí. sacarme como el gustito de hacer equipado. Total, 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 bro. mal. Qué buena onda eso. Qué buena onda. Che, Lauti, volviendo un poquito ahí a la línea de tiempo, tengo entendido que, bueno, arrancaste por ahí de 2018, 2019, lo que le sigue la pandemia, bro. Quería preguntarte cómo fue tu experiencia con la pandemia, el entreno, la cabeza y todo, ¿no? Fue durísima. O sea, a mí me pasó muy duro porque uno es el hecho de que quizás en mi familia, personalmente, yo no soy una familia que tampoco es adinerada en cierto punto. Mi viejo trabaja en gastronomía, eh, entonces cerró todo, realmente. Cero ingreso, inclusive le dije a mi entrenador, tipo, che, mirá, no tengo para entrenar ya de base, yo encima soy asmático, por eso inicié a entrenar de No. natación en su momento. Y la realidad es que no salí, ansiedad a morir.
hasta que un día me cansé porque, ¿qué pasa? Los chicos empezaron a salir, eh, no sé si se puede decir que es de manera quizás clandestina o empezaron a abrir un poco los gimnasios Sí, sí, sí. y ya todo el equipo de lo que es Pitbull empezó a entrenar. Ok, ¿Y qué pasa? Yo, como por el estigma de que yo era factor de riesgo, no claro, salía. claro. Y yo ahí me comía las uñas, era como, la puta madre, tengo que hacer algo. ¿Te acordás cuánto tiempo estuviste onda sin hacer literalmente nada? 4 meses. Claro, Igual yo en mi casa tenía unas poleas y hacía Mm. algo con unas poleas, pero la realidad claro. es que me moría de hambre. O sea, no hacía nada. Trataba de hacer flexiones, fondos, pero no, la realidad es que no, por más de como el que lo venda como lo venda, para alguien que tira quizás tantos kilos, que yo en ese entonces tiraba 220 por 4 o por No, 5 de peso muerto, 110 por 6 de banco y 210 de sentadilla pelado de en Claro, que gimnasio. estaba, no, o sea, estaba re complicado, boludo. No haces nada, Hacer algo, no, no, no imposible. haces nada. Más el hecho de bajar el NI total, comer lo que hay o comer mal. Entonces tuve 4 meses donde fue prácticamente no hacer nada. Y cuando ya los pibes empezaron a entrenar, que esto que el otro, yo ahí ya estaba a morir. Y hablo con mi viejo y le digo, che, vamos a hacer tipo cemento, moldes, claro, hacer algo, un no, caño de gas. Me no, no, compré con la poca plata que tenía, me compré un rack no, chiquitito, De uno. unos bancos de Coca-Cola y me puse a entrenar con eso. no, no, no. Había que rebuscársela, boludo. Sí, 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 sí. Hay gente que se la rebuscó antes, yo me la rebusqué quizás a los 4 meses. Y así entrené 2, 3 meses. Y cuando ya empezaron a liberar un poco todo, eh, hablé con mi entrenador y dije, una vez a la semana puedo ir. De Y una, ese día hacía un SB pesado y competí en pandemia inclusive, en 2020, a fin de 2020 de competí una, en un nacional. de Pero una, qué locura. ahí fue una subida muy grande de categoría, porque engordé en la pandemia Claro, Claro. claro. y pasé de iniciar la pandemia con 85 kilos más o No. menos a cerrarla con ciento y pico. Ah, la Ahí mierda. arrancó la etapa Mira. 105, tuya, ¿se puede decir? Empecé a entrenar, bajé y Ok, bajé a 90, 96. ok, ok. Pero siento que esa grasa que gané en la pandemia nunca la terminé de sacar, jamás. Ok, se Ya entiende. De quedó. uno. Sí, sí, quedó perma. De, de una, no. Y creo que mucha No. gente subió de peso, boludo, en la pandemia. No, yo creo que todos, todos. Todos, todos. También ahí yo creo que arranqué con ansiedad, con un par de cosas que después las pude solucionar en el deporte, en cierto punto. Mi amor. Sí, 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 la sí. verdad que a nivel psicológico estuvo muy dura la pandemia Sí, para toda persona, eso no se va a negar, ¿eh? No se va a negar. sí, sí. Están acostumbrados uno a hacer la actividad diaria normal y a que te corten de una, porque sea poco aviso, ¿no? Como que fue de No, un es día que para el otro. el mundo y el país menos estaba preparado. Totalmente, No, es que encima totalmente. te decían, no, va a ser una semana, después otra semana más, Nah, después 2 semanas. Claro, sí, sí, entonces vivías con eso. Sí, Hasta que sí. después después de los 3 meses ya la gente empezó a hacer lo que quería. Ya fue. total, Mal, boludo, total, sí, sí, sí. totalmente. Che, bueno, pasó la pandemia entonces, bro. Fuiste a un nacional, comentaste. ¿Cómo te fue en ese Sí, nacional, mi hermano? ¿Cómo fue? metí 270 de sentadilla. Mierda, estaba fuerte ese cuerpo, el diablo. Sí, Mal. sí, siento que Perdón, el Laute, hecho, ¿vendado era sí, no? O sea, era vendado, vendado, vendado. vendado. Ok. Siento que el hecho de haber subido ese plus de peso corporal, yo que tengo un fémur muy, muy largo, hizo hacer clic mi sentadilla. De una, no. Porque después el No. despegue se mantuvo bastante igual, creo que metí 250 y el banco igual, 125 metí, o sea, De tampoco. una. No, 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 no. Eh, pero la Claro, pero se sentadilla entiende es que cuando hizo a los clic. números que nos dijiste recién, 220 por 4, 110 por 6, 210 sin RAW, sin venta, sin nada en Senta, a 270 de Senta, y a lo Sí, otro, más o menos lo que estimaba, entre comillas, ya lo sí, que se era entiende. Claro. algo razonable. Sí, 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 sí. sí, sí. La sentadilla fue una mierda, bro. Sí, 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 Pero bueno, sí. Sí, ¿cómo se sí. sintieron los 270? ¿Fue la primera vez que levantaste 270 en tu vida, hermano? Sí, porque yo la realidad es que estaba saliendo de la pandemia en ese torneo. O sea, De uno. creo que la pandemia fue en febrero, marzo,
yo arranqué a entrenar 3 meses antes del Nacional. No. Y fue como, o me pongo fuerte o no. Claro, Era claro, claro. así. Había que darle caña a una Y banda, boludo. sí, 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 sí. Y la realidad es que creo que lo máximo que tiré fueron 2.40. Ok, Estimamos 2.60. Y mi entrenador, después de yo haber tirado creo que 2.50, a mí no me gustaba en realidad que me digan los kilos. Y entiendo. me pusieron 2.70 y yo los levanté, después me enteré que eran 2.70. Qué loco, boludo, qué loco, qué Sí, sí, buena sí. onda. Qué buena onda eso. Brutal, brutal. Che, bueno, entonces, Nacional, ¿cómo te fue en el Nacional a nivel de puestos, pa? Siempre competí relativamente solo en los torneos. Entonces, como que la realidad es que antes el nivel, por eso digo, la cantidad de teams o subjuniors que había era muy poca y estaba muy distribuida. No, A ver, igualmente a nivel de team, creo que tuve buen nivel en mi etapa team, eh, pero éramos, si te digo que éramos más de 10 quizás te miento. entiendo. Había uno o dos por categoría, no había mucho. La realidad es que siempre terminaba ganando, Claro, vos para la oportunidad pero estabas muy fuerte a la competencia que había también. sí, 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 Claro, sí. claro, entiendo. Siendo sincero, sí. Inclusive creo que tiré los 300 de sentadilla hasta haciendo team. Pa, de Mirá una. vos, boludo, mirá vos. Mm. Nice. Sí, Todo eso entonces en una federación que no es IPF, ¿no? De momento, hasta el momento, ¿no? sí. Siempre yo Bien. quise competir en IPF, o es un dato de Claro, color. claro, entiendo. Pero Pero bueno, tu en entrenador su y tal estaban momento, en otras federaciones no, y. no por mi entrenador en sí, sino también por el hecho de que a mí me gusta estar con el equipo, con los chicos. Y está buenísimo, sí, man. Hacer viajes, también es como que terminas disfrutando el Mm. deporte de otra manera. Totalmente. Y Totalmente. era más un juego al que yo No, competía. de una, de una. Excelente, se entiende, se entiende. Sí, lo Sí. que compartías Bien, perfecto. con los pibes Claro, sí, 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 es, sí. era re lindo, boludo. Además de subirse a cual tarima, digamos. Sí, 100%. Pasa que ya la experiencia es completa, no es solamente Sí. fui a competir y competí, la experiencia está en la competencia. Claro, y aparte Claro, fue un grupo de gente muy linda que coincidimos también en Pitbull, de eh, una. que debemos ser también 10 tipos que hoy día tipo somos muy amigos todos. No, qué buena onda eso, qué buena onda. El equipo creció, somos muchos más, Claro, pero no, sí, se entiende, sí. Pero hay una base sólida de hace mucho tiempo en el equipo sí, y está buenísimo eso, está sí, buenísimo. sí, 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 sí. sí. Genial, genial. Che, bueno, Lauti, entonces pasamos al Nacional ese Nacional, digo, perdón, y ahí ya empezaste a transicionar para lo que es IPF o cuándo fue el quiebre ahí. Después de, creo que ese nacional empecé. Quiero IPF, quiero IPF, quiero A IPF, ver, ok. quiero IPF. Así como el récord del IPF ahora. Sí, Ya era sí, hora sí, de fue. querer Y pasar. pasaste a rodilleras también, ¿no? O sea, ya eh, dejaste las vendas de lado. dato es que yo nunca tuve vendas propias. O sea, la realidad es que yo no tenía plata para comprarme Claro, el material en sí. claro. Entonces, a mí me prestaban las vendas tipo en el gimnasio una vez a la semana, una serie, un par de series. De Les una, usaba no. las vendas a mi entrenador o de última las usaba 2 semanas antes a ver De qué una. onda Pa, y, madre mía, boludo. y me adaptaba como sea. De una. Dato de color es que mi entrenador siempre priorizó la espalda, que yo tengo una espalda muy fuerte. Entonces, al después meterme las vendas, La como espalda que estaba para todo lo que la vos espalda quieras. estaba, Claro. Mientras estaba. que las piernas tienen la altura de la espalda, está todo bien después. Claro, Sí, 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 claro. sí. Que de normal Entonces, suele ser bueno, al revés, ¿viste? Para una sentadilla. claro, y Claro. aparte siempre tuve buena sentadilla en sí, No, raw. Y no, bueno, encima estaba Bertoni en ese momento, en el boom de Bertoni, después de del una. 2020, 2019, yo estaba. Sí, 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 sí. Ta, El ta, tío Tony ta, ta, clavado. ta, ta. Encima Hasta que después, la carita de Artoni en esa época, Basileiro, ¿viste? sí, 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 No, sí, no estaba muy sí. piola, boludo. Y yo decía, yo quiero estar contra ese chabón, quiero competir contra No. ese tipo. No pude, no tuve la suerte, justo el año que yo pude viajar se hizo Open, pero así todo es como que siempre Claro, quise estar vos en ahí. el Mundial Junior que fuiste, claro, él hizo el quiebre, claro, 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 Él sí, hizo el sí, sí, quiebre, sí. no llegué. Un bajón. Sí, no, mal. Eh, no. y después de eso, en 2022, tuve un ligero accidente Ok.
en un torneo. Y ahí es como que ya fue, bueno, sí, ya está, puedo decir. Ok, Y ahí me fui ya a IPF en 2023. ok, perfecto, perfecto, ¿no? Sí, ¿cómo fue el primer torneo en IPF? ¿Fue en Buenos Aires? ¿Dónde fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo te Fue en sentiste? el Club San Lorenzo de Muniz. Si no me equivoco, fue abril, mayo del 2023. Y a mí me pasaba, bueno, inclusive fui desgarrado ese torneo, me acuerdo. O sea, yo estaba con la cabeza en competir, o sea, no me Sí, pero importaba. bro, ¿desgarrado de qué? ¿De autor? ¿De qué? Después del 2021, sí, después del 2021 empecé a tener muchos desgarros en los cuádriceps. Ah, ok, ¿cuál? Ok, ok. Sí, si no me equivoco, ya tengo 7 entre los dos, entre las dos piernas. Ok, bro. El diablo. Tipo, El diablo, sí, una banda, bro. sí, y me pasaba siempre antes de los torneos. Yo Claro, creo que cuando, era, no sé cuando si más en punto era estabas, ahí te psicológico, sí, castigaba. me Ok, ponía, así como yo me ponía un objetivo y lo perseguía mucho, tenía mucha tensión encima, siendo realistas. entiendo, entiendo. Siempre fui muy quemado. Y nada, me pasaba factura en alguna manera, rendía igual, porque después con los oficios y lo que sea, llegaba Llegabas, de una, al torneo, de sí, una, de una. pero al 90% de los torneos que yo recuerdo siempre llegué con algo, De una. literalmente. El único torneo al que llegué relativamente bien fue al Mundial. Bueno, O genial, sea, genial, genial, bro. Por lo sí, menos sí, eso, sí. Uno por boludo. lo menos, la conservaste, normal. Sí, sí, sí. Uno y encima ahí, hermano, que lo vale, ya está, bueno, estamos ahí y vamos a jugar. Mal. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, llego, compito, se hizo muy largo el torneo, me acuerdo, y creo que también ese año fue como el boom donde Falpo empezó a tener mucha más gente. Oh, de una, de Ese una. mismo año, me acuerdo que ahí coincidimos con Agus Paoli en ese torneo, que ella también creo que fue su primer torneo en la federación, De una. y que los dos viajamos también a Costa Rica, me acuerdo, el año pasado, y creo que terminé tirando el DL también muy tarde, como a las 2 de la mañana, una y media. Sí, Mira, sí. qué cantidad de torneos que han terminado a esa hora también, ¿no, bro? Pa. La realidad es que sí. Yo siento Pero es que como en siempre, Buenos Aires, vos siempre competiste ahí, ¿no, Lauti? en realidad, sí y no. A nivel regional sí, obviamente, pues soy acá, pero normalmente los nacionales he competido en Córdoba también, No. No. he viajado fuera de la provincia. Eh, pero yo creo que lo que pasó mucho también en el Power es que las federaciones, después, post pandemia, cuando se empezó a hacer mucho más boom el deporte, no estaban preparadas. Y cada año, pero no para mal, sino que el público era cada vez más. Claro. Y era demasiado eh, el y salto, ¿no? era demasiado, y la Claro, realidad es que no estaban preparados para eso, claro, siendo sincero. claro. Más quizás con la nueva normalidad de la tecnología, de esto que el otro. Quizás antes yo sé que había torneos donde había 200 banquistas, De pero, una. pero no es lo mismo hacer un torneo de un solo movimiento, Total. creo que hacer un torneo de 3. Totalmente, totalmente. Es otra cosa. Entonces, era otra cosa. Entonces, no estaban preparados y cada año la vara subía cada vez más con gente. Y creo que recién ahora las personas se están como estableciendo un poco más Mm. y las federaciones se están estableciendo un poco más con la gente nueva, que yo creo que también está un poco, no sé, no es la palabra más preparada, pero tiene quizás más herramientas referidas a quizás la tecnología, nuevos contactos, etcétera. Literal, totalmente. Sí, Sí, sí. sí, sí. No, lo bueno es que vos, Y Lauti, nuevas estuviste, ideas. vos, Lauti, estuviste en todo ese quiebre que tuvo el powerlifting en general en Argentina, boludo. De Sí, arrancar allá donde lo conocía muy poca gente y tal, a todo la transición de lo que es ahora. Lo viste en sí, primera sí, persona, sí. literal, bro. Sí, sí, sí. Así que brutal por ese lado, pa. Che, bueno, entonces la transición a IPF, primero nacional de IPF. ¿Qué tal? Bueno, mi peor nacional da la casualidad que fue el año pasado. Ok, bien, bien, O sea, bien. estamos tipo saldeando como mi etapa oscura, que fue un... Yo compito,
y yo en su momento tenía entendido que se podía hacer un torneo Free Feds. Entiendo lo que va ahora. Sí, sí, sí. Ahora agarré. Ok, bien. Que competí en sentadilla, ni siquiera competí, o sea, y fui a hacer sentadilla y peso muerto, porque estaba desgarrado, casualmente también. Entonces no hice banco porque me había desgarrado el tríceps. Ok. Y era una semana o 2 semanas antes del Nacional. A mí me gusta competir, tipo. No, sí, ahí Sí. ya se entendió. Sí, sí. Fuiste a Entonces, tirar. sí, fui a tirar Claro. kilos encima. Y era un torneo, perdón, Lauti, organizado por tu entrenador, ¿puede ser? ¿O estoy errado ahí yo? Eh, Específicamente no mi entrenador, sino por lo que sería El grupo. Maximal. Ok. Sí, que es una organizadora de eventos. O Mm, sea, no es una federación. Hay mucha mm. gente que piensa que también es una federación, no lo es. Eh, es una organizadora de eventos que hace eventos de Strongman, dan cursos. De una, ¿no? De una. Es algo, una empresa aparte. Pero no Mi está entrenador federado en es uno ningún de los que lado, maneja no eso. está federado, digo, a ningún lado. No, 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 nada no, que ver. no. Claro, No, claro, lo no. entiendo. Entiendo. Entonces competiste ahí y Competí ahí ahí te y a vino los 3 días me llegó un el mail de viandas. De que no una. podía ir al Nacional. Y como para el Nacional del 2024, que fue en Corrientes, tenía que haber clasificado, De una. estaba baneado, no podía. Entonces Claro. estuve un año y medio, un año sin competir. ¿Te habían dicho que era por un año, Lauti, o te La sanción eran dijeron? 12 meses, tipo Ah, calendario. ok, 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 De ok. una. Tipo, creo que fue, no me acuerdo ahora, suponiendo que fue en agosto, hasta el siguiente agosto. De Claro. una. Entonces ese año estuve fuera de competencia. No te partió el medio, amigo. Claro, y ahí como que descubriste cómo se maneja IPF, ¿no, bro? Que no se puede hacer mucho afuera de la federación. No sé si específicamente es cómo se maneja IPF, si no, o sea, cuáles son las reglas que hay en sí, De una. siendo realistas. Entonces, nada, si vos querés estar en IPF, tenés que cumplir lo que dice la federación y no mucho más. Es como todo. Totalmente, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, genial, Y va. ahí el primer Entonces, nacional. claro, entonces pasaste toda esa etapa. ¿Cómo viviste, cómo la viste vos en la etapa esa, verdad? ¿Te sorprendió? ¿No sabía? ¿Te llegó el mail y dijiste, la puta madre? O bueno, ya está, bro, voy al año que viene, otra mentalidad. ¿Cómo? Eh, y al principio decís, la puta madre, y después ya los 2 días le digo a mi entrenador, vamos a preparar, ya está, vamos a preparar. Es que claro, lo que no se puede controlar, ya está, bro. No Sí, queda ya está. otra. O sea, sí, 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 no queda otra. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, ya está. Total, total, total. No fue más que otra cosa. Y inclusive eso era algo vital porque yo sabía que eso me iba a pagar mucho el hecho de estar fuera de competencias. Claro, Porque justamente Claro. eso, a mí me gusta competir. claro, claro, claro. Sí. Se entiende, va. Che, Lauti, ¿qué onda tu preparación hacia el Nacional ese entonces, al 2025? Ok, fue creo que una de las preparaciones más raras y duras que tuve en ese sentido. Más que nada por el hecho de que eh, una vez pasada la sanción, decidí agarrar más rodaje en competencias y competir 2 veces seguidas. Ok, Porque necesitaba competir y sentirme yo con un poco más de feeling en competencia. de uno. Eh, Recuperar también mi sentadilla, etcétera. Ahí es donde también terminé de conocer a Nico, que es mi amigo, el que está acá conmigo, Ok. gran amigo. Terminé de competir en el torneo de él, en Salta, y a partir de ahí tuve muy malas sensaciones a nivel general en peso muerto principalmente, en banco también. Solamente malas sensaciones. Yo seguía entrenando, mucha carga horaria en la facultad también. El coaching cada vez demandaba más en cierto punto, entonces también tenía que estar a la altura. Eh, y también cosas que sucedieron, que problemas personales en sí, o sea, no mucho más, que pasaron encima muy cerca al torneo. Ok. Eh, Nada, y caí al torneo y competí. Y de una, ¿no? Sí, sí, o, perfecto. sea, o sea, no había mucho más. Total, totalmente. Había que Sí, ir a sí, sí. ejecutar nada más, boludo. Sí, 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 literalmente era eso. Y en el torneo, por suerte, respondió mi cuerpo, ese día respondió. O sea, ese día como que
Sí. Ahí vos hiciste 2.90 de squat, ¿puede ser, Lauti, o no? En el Nacional hice 2.95. No, perdón, en el clasificatorio hablo. Sí, 2.95. De una, 2.95, Sí, de una. en los dos, en De los una, dos. de una. En el Nacional yo creo que apuntaba a más, pero había mucha competencia y Hay que jugar fino ahí, claro. sí, había que jugar muy fino. Al Totalmente, fin y al totalmente. cabo era una categoría donde iba a ganar el que mejor torneo hacía eh, y Total. no No, es el que más fuerte. no, y hay una relación muy, muy grande entre voy a hacer mi competencia o voy a competir contra otro tipo. Ya, y la Eh, estrategia es otra. sí, igualmente mi forma de ver los torneos es como muy, vos tenés que llegar al peso muerto con la menor cantidad de kilos fallados. Totalmente, de una. No, no. O sea, es la realidad. Porque hoy día, por ejemplo, caso hipotético, yo hago saltos de 15 a 20 kilos en una sentadilla, la fallo, perdí 15 a 20 kilos en el total. Totalmente. Y es un montón. No, y salto Fallo, más chico, medio que no te conviene. Salto de 5 kilos, 7 kilos y medio. Depende del tipo de sentadilla, depende de tu mentalidad, depende de muchas cosas, ¿no? No, y no a mí es. personalmente me gusta hacer saltos grandes siempre. Claro, a eso voy, claro, claro. Sí, Claro, sí, sí. Si lo tengo que hacer para asegurar, lo hago, claro, eso 100%, pero, claro. Sí, pero no es sí. mi preferencia, no es mi estilo tampoco. De Y una, asumo los no. riesgos en competencia, obviamente, Claro, que la puede clave en pasar. general es todas las luces blancas hasta el muerto y con la mayor cantidad de kilos posible. Y ya después el muerto que Sí, se defina, bro. sí, Totalmente. eso también le predigo un poco a los chicos, a mis alumnos. Es No. que vos en la sentadilla tenés que tratar de hacer lo que hay, en el banco tenés que tratar de hacer lo que hay, y en el peso muerto ahí después ya se apretará o se verá la planilla. Si vos como Claro, entrenador, claro. o si tu entrenador no ya está viendo la planilla desde que arrancó el torneo, o sea, El estás. único que queda de que a lo mejor lo veo factible a eso, Lauti, no sé cómo lo ves vos, en alguna Sí, sentadilla una persona muy dominante de empuje y no tan dominante de lo que es peso muerto, que bueno, sí. que juegue un poco más con los kilos ahí, que intentes tener un subtotal mayor, ¿no? Es que al fin y al cabo, o sea, el entrenador tiene que ver lo que hay en la barra ese día. O Nada, sea, sí, total, eso es lo que pienso yo. total. Indiferentemente o sea, a lo que va, por más de que vos sepas que tenés que apretar la sentadilla ese día porque es tu mejor movimiento, si vos no los tenés, no los tenés. Está claro, sí, sí, está claro. No, eso Eh, está claro, eso está bien. entonces vos tenés que hacer lo que tenés ese día. Si después tiraste el tiro, salió fácil, bueno, pero es lo que tu entrenador planteó y vio que había. Claro, claro. Indiferentemente del plan que vos tengas. Y lo mismo, o sea, si vos ya estás viendo la planilla en el momento cero, ahí es cuando vos te das cuenta que vos estás poniéndote por segundo. No, O sea, la realidad es como el dicho, o sea, el primero no mira para el costado. El total, que mira total. para el costado es el que va segundo. Claro, Eh, indiferentemente de que vos seas el favorito o no, o sea, entiendo, entiendo. Sí, sí. vos tenés que mirar para adelante. Y de última sí, Total. después chequeás un poco cómo va la cosa en peso muerto por las dudas. Claro, no, y ahí ya no te queda otra, boludo. Por las dudas es el chequeo. Para tirar más o para tirar menos, inclusive. No, es que Claro, sí, totalmente. sí. Justamente, Ganar es ganar. exactamente, eso vamos, eso vamos. Ya en competencia ya no es ir a tirar todos los kilos que tengo ese día, sino más bien es ganar, hacer lo justo y necesario para ganar, claro. Sí, sí. Sí, totalmente. Total, 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 sí, sí. Eso está claro, ¿no? Che, bueno, brutal, brutal por ese lado, hermano. Entonces, bueno, se puede decir que el primer nacional en IPF, la verdad que fue bastante bueno. Tuviste gente que te estaba compitiendo, Sí, estuvo sí, sí, peleado hasta sí. el último tiro de peso muerto. La clavaste nace en el último tiro de peso muerto, hermano, con margen. La verdad que increíble eso, bro. Sí, Se no disfrutó sabía una banda tampoco de cuánto había. como expectante, ¿no? Toda la gente. Vos también el modo, no sé cuánto hay en la barra, hermano. No, inclusive yo le digo a Nico y a los chicos que estaban handleándome, les tiré toda la responsabilidad, pobre. Eh, y les digo, miren, yo voy a tratar de hacer el mejor torneo posible. Lo No, mismo, hasta el banco, voy a asegurar los kilos que hay. no, Confíen en mí en eso, a mi entrenador lo mismo. Lo mismo en el peso muerto, hago los no. saltos hasta el segundo y después pidan lo que quieran. Pidan No, lo que yo claro, pero necesite para ganar. elijan bien el número porque yo la clavo, pero ustedes elijan bien el Sí, número que o quiero ganar. sea, Claro, o sea, es fe claro, absoluta. Sí, sí, claro, sí. claro, claro. Sí, sí, total, total, total. Que fueron 3.22 y medio, Lauti, que hiciste, ¿puede ser? No, en el Nacional fueron 3.17 y medio. 17 eran, 17, ahí va, Que si ahí lo va. fallaba, perdía también. De una, de una. No, fue muy bien eso, bro, fue muy bien eso, Nos bro. salió brutal encima No. por eso. Sí, va, fue increíble esa pelea, bro. Che, Che, Nato, bueno, genial. Sí, Iván.
Nada, después del Nacional, medio que ya estaba ahí cerquita el Mundial, Estaba ¿no? muy cerca. Sí, sí. Estaban a 8 semanas clavados. Sí. Vos, Lauti, ya sabías que iba a ir al Mundial previo a Nacional, ¿no? ¿No? Ya estaba Yo estaba, todo. yo estaba inscrito en la preliminar Ok. porque cerraba antes, o sea, la preliminar cerraba antes del Nacional. Ok, ok. Entonces yo ya me había inscrito, pero como Claro, soy yo, Fran si nos yo, contó un poquito también de eso, boludo. claro, De sí, una. sí. Como soy yo, si yo no ganaba, no iba. Ah, ok, 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 Ahí ok, va. ok. O sea, si vos salías segundo o tercero, vos no ibas a ir al Mundial. No, 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 no iba, no iba. De una. O sea, me iba a autocastigar toda mi vida, no iba. No, no, menos mal que salió todo bien, hermano. Sí, Sí, o sea, iba a ir como entrenador porque los tenía a Claro, por los Adri y a pibes iban. Fran, Adri, claro, claro, claro. que también ellos iban y ya tenía todo hecho, pero No, yo no me bajaba de la preliminar. no, no, no. Quizás, ojo, me No. ponían, mis seres queridos me ponían un fierro en la cabeza y después terminaba yendo. Claro. Pero yo la verdad es que no iba a ir si no ganaba. De una, no, no, no. Y bueno, y empezó el viaje, bro. ¿Qué onda? Y fue una travesía esa. O sea, la preparación ya de por sí fue muy, 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 no sufría, pero muy clavada en cierto punto. Ya empecé a cambiar el horario a adaptarme ya a todas las cositas, detalles. Claro, Las empecé a ajustar. Mismo horario, claro. entrenar siempre a la mañana, etcétera. Eh, Primera vez que viajaba fuera del país, fueron 8 horas con una escala en Perú, si no me equivoco, donde ahí nos encontramos a Fran en Perú. De una. O sea, fue todo muy, muy random. Yo siempre Ah, viajo con Adri normalmente. no estaba coordinado eso. Como que estaba coordinado a medias. Si nos Ok, encontrábamos, bienvenido sea. de Pero se ve una, de que una, de Perú era el único vuelo que salía de una. ese día, por así decirlo, para allá. Había otros powerlifter más de Chile, un 105 también muy amigo, eh, que ganó el sudamericano, inclusive el año pasado. Eh, y bueno, ahí llegamos, empezamos a ver todo, cómo fue el torneo en sí. En realidad llegamos, para empezar llegamos a Costa Rica, eh, no entendíamos nada. O sea, llegamos al hotel, sí, y era como, los primeros 5 minutos, ni siquiera 2 minutos, fueron como ver figuritas, De tipo de la nada, caemos con nuestras mochilitas, todos sudamericanos ahí, y pasa un yankee, todo mamado, después vemos así, estaban los entrenadores de España, que Ok. vos los veías por Claro, Sí, Instagram, sí, claro. mal. y estaban, no, es ese, sí, no entendíamos nada, no entendía nada, por lo menos yo no entendía nada. No, ves gente que ve en las redes sociales, boludo, te la encontré en persona, te Sí, quedas sí, sí, flipando, boludo. sí. No, o sea, no entendés que son personas. O sea, Sí, sí, sí. literalmente. Y bueno, nada, la verdad que el ambiente ahí en el lugar, en el torneo, fue muy bueno. También yo es como que en cierto punto siempre estuve con la mente hasta el día antes de mi competencia en los chicos. No, En el corte de peso de Fran, en que Adri, si bien no estaba con el corte de peso, en que él haga también las cosas bien. claro, claro. Eh, Hizo corte de peso, pero se lo manejó Bruno G. De una. Eh, entonces estábamos concentrados más en eso y en que ellos compitan y tengan un buen torneo. Por suerte, tanto Fran como Adri tuvieron, creo que, un torneazo mal. Fue una locura el torneo que quisieron cada uno. Eh, y eso ya como que me dejó más tranquilo después para yo competir al otro día, después de Adrián. No, Y ahí sí me puse en modo atleta. de una. No. Sí. Después también lo bueno es que a prueba y error, estando con ellos, empezamos a entender un poco cómo funcionaba el lugar, por así Claro, decirlo, y las ventajas que teníamos. ok. Por ejemplo, con Adrián y con Fran, con Fran al principio nos dimos cuenta que era mucho bochinche el hecho de la entrada en calor, era espectacular el lugar, gigante, una locura, buenísimo, pero dijimos, che, estamos a 40 metros de nuestra habitación, entre tiros vamos a la habitación a descansar. De una, de una. No entre tiros, claro, entre Entre sentadilla, movimientos, banco. entre movimientos. Sí, Sí, porque sí, eran sí. tres rondas, ¿no? Era tanda, digo. Claro, sí, sí, era larga, era ABC. Entonces nos íbamos la siguiente tanda y nos quedamos escuchando cumbia, tranquilos, bajando un poco los niveles. No.
Y después, listo. Bueno, ya es hora de entrar en calor, nos sigamos. Porque lo bueno es que es todo súper medido. Inclusive hay un grupo de WhatsApp donde están los coaches, donde nosotros te avisan, se retrasó 15 minutos. Piolaza, boludo. Muy bien Era organizado. buenísimo. Era muy bien organizado. Era una locura todo. Qué buena onda, bro, qué buena onda. Sí. Sí, Siendo nivel realista mundial, o fue... sea, No, sí, una locura, bro, qué buena onda escuchar todo Y eso. técnicamente, a nivel presupuestario, o sea, los mundiales juniors son menos grandes que los mundiales open. De una, nada. Eh, entonces, la verdad que por lo menos a mí me pareció una locura. Sí, escuché que varios europeos se quejaron un poquito Ok. de detalles simples. Se quejaron me acuerdo que había un lugar para entrar en calor donde había todo material Ibanco, Eleico, pero era un estacionamiento. Que el estacionamiento estaba vacío. claro. Y se Pero, quejaron de eso. ¿cómo vas a estar en un estacionamiento? No, bueno, va. No, así frío, falta que diga, No, boludo. pero Dejá. traerlo a Argentina un rato, ¿eh? Sí, El sí. Vico era Ibanco, pero era el 2010, dice, pobre Vico, la puta Sí, madre. sí. No. No, culiado, dejá. Sí. No, hermano, no, por favor, boludo. Yo la verdad que no entendía nada, o sea, Qué ya locura, qué que, locura. Lo que es primer mundo, boludo. Y sí, boludo. o sea, yo ya tantear el material calibrado era sí, ¿dónde estoy? Ya tener todo de una marca ya era ya era un lujo. No, pero ni siquiera es una marca, o sea, tener material calibrado, empecemos por ahí. Casi, ya, claro. Sí. Y estamos hablando de una entrada para que puedan entrar en calor o entrenar entrenadores, Claro, sí. atletas que están hace Locura. mucho tiempo. Entonces, inclusive pude meter el último entrenamiento allá con los chicos. Cada vez te iba a preguntar, justo, de una. Sí. Pude meter el último entrenamiento allá. Cuando llegamos, o sea, la realidad es que me pesaba todo. O sea, creo que tiré los 200 kilos de sentadilla más pesados de mi vida. De Ahí, una. pero con material calibrado, eso es buenísimo. Claro. Y también tuve la suerte de quizás poder conocer otras selecciones ahí en ese momento. Y eso fue como súper bueno. Hablamos un poquito de cómo entrenaban. Principalmente yo me interesaba cómo entrenaban y ahí es como Eslovaquia, Alemania. Conocimos también, inclusive fuimos de viaje después con selección de México, de Perú, Qué bueno. post mundial. De bueno. Conocimos bastante gente en ese sentido y fue súper bueno eso. Qué buena onda, qué buena onda. No, hay que esa tendencia tenía que aprovechar al 100%. Mal. Sí. Inclusive pude hablar también con entrenadores así bastante reconocidos. ¿Qué decía el pelado, pa? ¿Qué decía el pelado, pa? El pelado Flex. El pelado Flex, ¿qué decía ahora? Che, Lauti, ¿sabés hablar inglés? Hablo hasta ahí, pero lo teníamos a Fran, que sí. Fran está muy afilado ya en inglés. Viola, boludo. O sea, yo me puedo comunicar, hablo, entiendo. Bueno. Fue una de las primeras veces donde puse en juego el inglés real. Ok. Lo bueno es que había que jugar con todas las cartas ahí, hermano. Había que hablar con esa gente, boludo, mal. Con todo. Mal. Lo bueno es que también me podía hacer entender, pero con Flex fue bastante graciosa la secuencia, porque ahí vos tenés que andar con la credencial. Que eso también, lujo, buenísimo. Estábamos con la credencial y viene Flex. O sea, se ve que se dio cuenta que yo me iba a acercar a hablarle. Me agarra así, la credencial, me mira la bandera y me dice, latino, argentino. Y yo dije, ¿qué carajo estoy viendo? O sea, qué random, boludo. O sea, Joy Flex, que tiene que ser un tipo mega serio. No, igual tiene toda la pinta, Lauti. Yo no sé por qué, a través de la historia, por ahí cuando habla con Race, que no sé qué. Digo, debe ser, o sea, profesional, pero medio vacilón también. Sí, pero yo dije, bueno, este tipo es lo último, un tipo serio, así, bueno, quizás no sabés cómo va a ser. Y yo me quedé tipo flipando como un minuto, 30 segundos. Y dice, yo tenía una novia latina. Tiraba la data, boludo. Y lo gracioso es que con Joy Flex terminé hablando
pero nada que ver con el entrenamiento, o Claro, sea, al final ni me preguntó que entreno, mano. me daba exactamente igual lo Sí, que haga no, Russell madre, ahí. no, Qué madre, grande, hermano. boludo. Eh, Qué Nos buena pusimos a onda. hablar de la vida, Fran estuvo también ahí conmigo, y yo estaba, ¿qué carajo estoy? ¿En qué Qué buena onda. secuencia? Y Martín, mi amigo, inclusive es muy, le gusta bastante Flex, a mí también inclusive, pero bueno, es como que dije, ¿le podés decir, mandar un saludo a mi amigo Martín? Así que le hiciste un saludo a Martín, boludo. Qué grande, Y tío. agarra y se graba y grita, ¡Hola, Tincho! Tincho. Y Martín súper contento también, o sea. Qué Qué buena onda, loco, lora, qué buena boludo. onda La eso. verdad, un crack. Yo pensé que realmente que la mayoría de entrenadores iban a ser más serios, los de afuera, tipo europeos o yanquis, o América del Norte. Y la realidad es que súper súper bien todos. De una, Sí, qué sí, buena sí, onda. sí. También vi un poco a Amerigo, lo llegamos a ver. Eh, si bien específicamente con Amerigo nos llegamos a charlar, estuvimos observando, hablando con gente también un poco de la selección de Italia. De una. Eh, y otras selecciones así puntuales que hemos hablado bastante eh, de entrenamiento, no, más allá de las de Eslovaquia, Bien. Alemania, etcétera. Entiendo. No, la verdad que qué buena onda, lo que buena onda todo lo que montás, Lauti, boludo. Brutal, Sí, sí, brutal, pa. sí. Y El ambiente ahora, muy bueno, muy buen ambiente. eso, todos nos están comentando lo mismo, pa. Por lo menos lo Sí. que fue Thiago, que también estuvo ahí, Frank, que estuvo con vos, o el otro Frank, que estuvo con vos también, con vos también, vos Es verdad, mismo. también estábamos con Fran, Claro, con por eso Fran estaban Román, sí, sí, los que dos Frank, nos encontramos claro. allá. Claro, claro. Es verdad. Sí, que después también estuvimos salimos un poquito con ellos. Y la Sí, verdad que sí. yo al final de todo esto, Lauti, le pido que cuente una anécdota. Sí, Y después contamos. ambos eligieron la anécdota, ¿verdad? O sea, la anécdota que después del Mundial y fueron, Ah, con Regin y fueron con claro, que fueron Natanael. ahí, Sí, sí, tomaron sí, algo, sí. que no sé cuánto, así que esa la Sí, tenemos entonces, bastante pulida. entonces tengo que contar otra. Sí, pa, por eso te la cuento también, para que cuentes otra. Ok, está bien, está bien, está bien. Che, no, qué locura, Fran, qué digo, Lauti, lo que me estás contando, hermano. Che, pa, y vos como en la competencia, ya tocando barra, aproximando, bueno, todo eso, hermano. ¿Qué onda, pa? ¿Qué onda? Lo que yo busqué es, o sea, la realidad es que el Nacional estaba con mucha presión por rendir. Mm, O sea, con la competencia anterior. Estaba muy presionado. eh, y en este torneo es como que se me fue toda esa presión que yo venía mm. cargando y me sentí como en un estado de flow, realmente. Buenísimo. Inclusive estaba, la realidad es que yo no soy como muy, quizás algunos me dicen que soy bastante serio, tengo cara de enojado. Todos tienen miedo, bro. Todos tienen miedo, bro. Eh, y nada que ver, o sea, quizás sí soy serio cuando lo tengo que hacer, pero no Yo soy lo que así. digo es que al Ya final me, nadie te habla, bro. Nadie te habla, pa. Creo que sí, Para puede ver ser. realmente si Lauti es así o no. Sí, obviamente. Pero bueno, no es así. Y, y justamente este torneo estaba escuchando qué calor. O sea, y estaba cantando, tipo, o sea, me respiraba patria en el pecho ese torneo. Qué buena qué onda, bro. Qué grande. buena onda, Y bro. los tenía No, tipo a gente de hermoso. Holanda, de otras nacionalidades. No. ¿Qué mierda estoy viendo? Era. Épico, Pero vos épico. estabas, entonces estabas disfrutón, hermano. Estabas disfrutón, estabas Lo pasando disfruté un de onda. montón, Eso está literalmente. buenísimo. Eso está buenísimo, bro. Literalmente disfruté mucho todo lo que es la entrada en calor. Y después ya el torneo, nosotros digamos un lugar donde estaban solo los atletas, Ok. que era la sala de espera para salir al escenario. Nunca me sentí tipo con presión ni nada. Era como, che, esto es lo que siempre quise, voy a disfrutarlo. Pero no es que dije lo voy a disfrutar, me di cuenta después De una, ¿no? De una. que lo disfruté como nunca. Inclusive yo soy bastante cabulero y me repetía los dos mismos temas, tipo. Estaba escuchando El pibe de los artilleros Los de redonditos, boludo. sí, Claro, sí, Timón. y una de Linkin Park, De una. Cut the Bridge, creo que es. Y estaba tuk, 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 escucho.
No, lo bueno es que estaba muy presente el Auti entonces, bro. Estaba en vos, siendo muy presente en la compe, Sí, 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 disfrutándolo de sí. palo. Es como que estabas viviendo el sueño, bro. Más o menos, ¿no? Sí, sí, la realidad es que sí. Y lo bueno también es que eh, el objetivo ahora sí era quizás meter el récord de sentadilla, Ah, que era algo que no se venía rompiendo hace mucho tiempo en la 105. no. Que para mí este año lo van a aplastar, sea la persona que sea, se va a aplastar ese récord nuevamente. Pero bueno, era un récord que venía hace mucho tiempo que no se rompía. Como que estaba maldito. No. Y El bueno, récord estaba el Audi, para recordarnos, el récord el de récord Junior. estaba en 300. Ok, El Junior, bien. el Open. En Open. Ah, bien, El bien, Open. bien, 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 Yo bien. siempre, la realidad es que nunca me fijé en los récords De Junior. de- no es que no me fijaba, sino que yo si La iba, mente iba por estaba en el el... Open, claro, sí, sí. La marca más alta está el de normal en la del Open. No, pero a ver, si caso hipotético, no fuera el caso de el hipotético caso de que el Junior, yo siendo Junior, Sí. sería más alta, yo iría a la más alta. Claro, claro, entiendo, entiendo. Sí, 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 sí. Eh, Sí, sí. y aparte, pues yo sabía que era capaz de hacerlo. Lo tenía que No, realizar nada más. Y igualmente era, bueno, hay que asegurar y hacer las cosas bien. totalmente. Sí, sí. Y nada, le dejé el tercer tiro a Fran. Qué pobre que también le tiré toda la presión como... Pero pará, que para eso está el handler, bro, ¿o no? Sí, sí, Dale, sí. dale. Sí, 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 sí. Igual Claro, él claro. fue el que, a propósito, lo hice que me escalé también el Nacional. De una. Cosa que Eh, se hace acostumbrando, ¿no? sí, sí, No. sí, Ah, sí. Y igualmente también estaba Fran Román viéndome el claro, escenario. claro, estaba O mensajeando, ¿eh? sea, y se estaba mensajeando con mi Claro, entrenador claro, y, está bueno, está o bueno, está sea, bueno. Mucha gente no eh, tiene la decisión. Está buenísimo. sí, sí, todos. Y De una. literalmente fue el segundo tiro de sentadilla y todos dijeron lo mismo, 3-2, De una. Claro, hay De que 3-2 y una. medio. de una. De una. De una. Como que hubo sincronía ahí, yo no sabía lo que iban a pedir. eh, y fui y lo tiré. Igual vos, Lauti, perdón que te corte, va, pero vos no salís a tarima. Yo por lo menos, yo veo los discos, yo ya sé cuánto hay en la barra, rápido. ¿A vos te pasa lo Sí, mismo, Pablo? No? Ok. en la sentadilla no me pasó, pero yo sabía que había 300 o más. Ah, de una. De Es una. como que yo ya tengo una noción de lo que va a haber. Claro, Sí, claro, sí, sí. claro. Tampoco que te quedas mirando ahí un poquito los disquitos, ahí como No, que va no. enfocado en lo tuyo, bro. Sí, igual a mí me pasa que yo es como que escuché creo un pedazo de lo que hablaba Tiago en su momento, de que decía de que él llegó al escenario y veía luces como loco. Eh, yo Sí. no, a mí me pasa que es como que se me nubla la vista. Como que si vos estás enfrente, Claro, vos perdonadme, estás cegado de voy la no es barra, voy la barra, personal, y bueno, los jueces que te canten la orden y tal, y poco más. ni siquiera. Ah, Hasta siento que voy en automático. de una, de una, de una. Es que Ok. suele pasar, boludo. Sí, Bueno, sí. está perfecto, ¿no? Porque pensar no hay que pensar en ese momento. Claro, ese estado de flow creo que es De una. lo más difícil que tiene que, lo más difícil, lo mejor que puede lograr un deportista. Totalmente, totalmente, Eh, totalmente. y nada, voy, lo tiro, ahí más o menos le digo, ¿cuánto había? 3-2, joya. Qué buena Eh, onda, qué buena onda, Qué ¿verdad? piola, qué piola. sí, después, bueno, fue el banco, que el banco ya lo venía padeciendo hace varios torneos por unas molestias en el pectoral, como que nunca mi preparación era más que nada sobrevivir a las molestias del banco. Entiendo, Y ese torneo llegué súper bien, encima el Eleico ese era más blando de una. que el que No. está acá en Argentina, porque el que está en Argentina es la edición 2023, si no me equivoco, que solo estuvo ese año. Y Sí, fue justo el sí, año que cayó ese banco sí, acá y bueno, nada, sí, 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 el sí, que había. sí. Así que Bueno, estaba más amable el banco, el nuevo Leico está más amable era entonces. idéntico encima al que yo tenía acá en mi casa. Qué Y lujo, yo, hermano. y yo acá en casa movía 175 tranquilamente. De una, no, de una, de una. Y dije, hoy el banco está. Y me pasan el segundo tiro que se ve que me jodieron con el Bulldog. Y ahí es como que en el momento estaba, bueno, escuchando un sueco raro que me estaba explicando que tenía que poner el abrazar con el dedo meñique. Bueno, joya. ¿Lograste entender rápido eso, Lauti, o medio En que el te costó? momento, en el momento yo lo entendí. Genial, genial, O genial. sea, no lo procesé De O una, igualmente. sea, tu de una, agarre de una. estaba medio, digamos, el meñique no El estaba dedo chiquito apoyado que del no te todo. alzaba, ¿no? Sí, sí, yo después viendo el video, la verdad que lo veía igual, No, pero eso vieron que también es mucha interpretación de cada juez. la Eh, subjetividad.
Sí, Es muy subjetiva, es la sí, subjetiva. sí. Y ahí, bueno, joya. Y yo la barra, la realidad es que la tengo que, como estaba con el tema del pectoral, no la podía sacar yo. Me la tenía que sacar el spotter. Y veo que no viene el spotter y empiezo a escuchar tree, pip, pip, pip. Y yo ya estaba La Dios concha de su santo. madre. Sí. Y escucho pip y no viene. Y quizás en el video, yo sentí que en mi cabeza pasaron Una banda de tiempo. años. Entonces, de la nada viene el spotter, me la saca rápido y dije, bueno, ya fue bajo. Y la fallé. Claro, fue todo muy rápido. ¿No? Y después el tercero, que fueron 165, que obviamente repetí, hay que ser inteligente en ese sentido. Hice. Voló. Sí. Sí. Eh, Cosa de compra, cosa de compra. Son cosas de competencia. Sí. Y después, ya llegando al peso muerto, lo mismo, siempre entre movimientos yo me iba a la pieza, acá con el aire acondicionado, tranquilo, escuchando música, y después el peso muerto lo que yo tengo es que aproximo raro, o sea, mis tiros normalmente siempre igual, en todos los movimientos, yo me fijo en con cuánto quiero terminar, y ese tiene que ser el séptimo o el octavo tiro. Ok, bien, entiendo. Indiferentemente da igual el salto que haga, no me importa. Claro, tenés entre 6 a 7 aproximaciones para el último tiro. Claro. No. Entonces ahí directamente empiezo a aproximar, es como que yo sé que aproximo rápido porque aproximo hasta 220, 230. Claro, Y salto arranco 50 kilos. Claro, sí. 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 Siendo realista. Entonces voy, tiro, Claro. entro en calor rápido, me meto de nuevo en competencia, que eso también creo que es muy importante. Porque tenés que saber salir y tenés que saber entrar. Eso es loco, porque mantener el foco todo el tiempo es imposible, boludo. Es muy largo. Tenés que gestionarte es muy posible, bien ahí, boludo. yo creo que es posible, pero te gasta demasiado. Claro, porque es muy largo, claro. Y al otro día yo estaba como para entrenar de nuevo. O De sea, una. porque al fin y al cabo yo creo que los torneos son más desgastantes a nivel psicológico que a nivel físico. Porque al fin y al cabo vos haces un 1 por 1. Sí, no estaba haciendo un 6x6, boludo. Tenés razón ahí, 6 más. O sea, y haces un 6 por 6 que te cuesta la última, arroba 9. Y eso tiene mucho más índice de estrés total. Totalmente. El volumen te mata, boludo. Sí, 100%. Sí. Entonces, bueno, nada, llega el peso muerto y el plan era meter 300 en el tercero y pedir lo que haya que pedir en ese momento para tratar de quedar en el 14 o más. Ok. Yo siempre dije que me hubiera gustado quedar top 10. Y lo mismo, me miran todos los chicos los tiros, yo dije, el tercero es suyo, yo hago lo que tengo que hacer. Bien. Y los pibes piden los 325, ahí. Lo sé, rojo, qué lindo, boludo. No sabía los kilos que había tampoco. Sí, cuando ya me aproximé a la barra, vi todo ya rojo. viste 6 rojo, claro. Y ya dije, está, acá mínimo hay 325, o sea. Claro, por lo menos, claro. Si hay una monedita que no la veo, bueno, pero bueno. Entonces ahí ya voy, me paro en la barra. Qué cagado que estoy. O sea, todo esto pasó en 20 segundos menos. Sí, pero en mi cabeza era todo lento, tipo, bueno, qué cagado que estoy. Pero bueno, dale, agárrala. La agarro. Qué cagado que estoy de nuevo. O sea, realmente estaba cagadísimo. Bueno, yo siempre hago 3 pulls. El tercero es cuando tiro. Entonces, bueno, un pull. Uy, mierda. El segundo pull. Uy, la puta madre. Me quedé. En este ya tengo que tirar. No pensaba, claro. Digo, bueno, ya fue, voy. Y ahí la levanté y me pasó que voló y nunca me falló el agarre. No, encima voló, no hace eso, Julián. Sí. Nunca me falló el agarre y da la casualidad. Y ese día pasó, pa. El juez también no me daba nunca más el baje. Yo ahí coincido con vos, Pablo. Yo la estaba viendo y digo, hermano, decirle que baje el pibe. ¿Hasta cuándo lo va a tener arriba, Julián? Eterno, fue eterno. Y da la casualidad encima que cuando me da el baje es justo cuando se me escapa. No, qué culiao. Y yo nunca como atiné a de última acompañarla, como para que de última si pasa.
Claro, es verdad. Es como que me agarró muy de sorpresa. De una, de Sí, una. sí, sí. Y nada, salgo y la verdad que, o sea, quizás la gente llora o cosas así, yo como que salí contento, como que me sentí, la palabra que le dije a mi psicóloga deportiva es, me sentí realizado. Brutal, hermano, brutal, Esa brutal. era la definición. Me daba igual el puesto y da la casualidad que justo caí 14, que era lo que yo quería. De una, Mínimo, era el increíble. mínimo. Increíble, Y increíble. si metía el plan que tenía, eran los 800. Que bueno, quedarán para algún otro momento en la historia. Sí. Eh, No, pero la experiencia y cómo la viviste, como nos estás comentando, Lauti, fue como vivenciar realmente el sueño, por así decirlo. sí, sí, ¿Eh? sí, sí. Eso estuvo buenísimo, bro. Qué buena onda, bro. Sí, sí. Aparte que venían los pibes también tuyos, habían competido recién, le había ido bien, hermano, habían hecho una buena competencia. Sí, hasta yo siento que lo viví tanto, o sea, lo viví tanto en el sentido de disfrutarlo, que me arrepiento de no haberlo guiado, o sea, como que en cierto Claro, punto me no, Sí, arrepiento, sí, no, sí. pero no me arrepiento, o sea, no. de no haberlo guiado, no haber, no tenemos una foto los tres, Claro, Claro. bueno, es que nosotros somos iguales, boludo, encima, sí, mal. Es como pero que nos centramos tanto en disfrutar el momento, estar Es que presente claro, ahí es que que. va Sí, de eso, la verdad, va de sí, eso. sí, sí, sí. Entonces fue, creo que algo tan bueno que se tuvo que dar porque se tenía que dar así. No, Y siento que eso también fue un cierre, inclusive hasta llegué a pensar en no seguir compitiendo después de ese torneo a ese nivel. O sea, ok, ok, locura, bro, locura eh, eso. sí, sí, me lo replanteé, estuve un tiempo descansando, ver qué onda, qué hago. No, Y después al 10.º día de llegar acá a Argentina, le digo a mi entrenador, no, necesito entrenar. hay que arreglar el sí, boludo. Sí, sí, sí. Es que sí, sí. Es como que Qué ese bueno. estado mental post-compe creo que le pasa a mucha gente, boludo. Yo De- lo venía planteando hace mucho igual. De una. O sea, es el hecho de tantos años también castigándose, teniendo el deporte como prioridad, es complicado. Es Cada que complicado. Iván, estamos hablando que el Auti, bro, dijo hace 8 años, Sí, hermano. 8 años una banda, sí, sí, sí. Pero tampoco corre, yo creo que solo por el tiempo, sino por la energía y las demandas que te da el deporte. O sea, eh, el hecho también de yo creo que haber como luchado todo el tiempo contra corriente hace que toda esa energía o batería que vos tenías quizás para otra etapa posterior, la tengas que traer y utilizarla ahora. De una, bro. No. Eso creo que es algo que suele pasar mucho. Y en ese momento la verdad es como que no me sentía con ganas de seguir sufriendo, sería la palabra. Entiendo, entiendo. Sí, sí, sí. No, además que como hablamos siempre, te lleva mucho tiempo priorizar el deporte, uno tiene familia, a lo mejor te tenía o tuviste pareja, tenés que estudiar, tenés que laburar, porque si no uno no vive. Son muchas cosas que se juntan y encima de la media, que se te junten dos o tres cosas personales. Y depende del nivel de gravedad que tenga eso, depende cómo vos te lo tomes, y una banda de cosas malas, la verdad que es un tema mantener un deporte a un alto nivel en ese Sí, sentido. la realidad es que sí, es muy demandante, pero bueno, nada, acá estoy. O sea, Organizándote se hace todo, ¿va? Organizándote siempre se hace todo, eso Sí, está sí, claro, sí. eso está claro. Está claro. No, genial, Auti, genial, hermano. Brutal, la verdad. Brutal por ese lado, va. sí, ¿Y sí. ahora qué se espera del Auti de ahora en adelante, va? Open ya, o sea, yo era como el Junior eterno, o sea, no se me terminaba más la etapa. Ahora la Open, la realidad es que la Open es una categoría que la 105 creo que este año 2026 va a ser la mejor categoría para mí de este año. A mí nunca me interesó igual ser Junior o Open, o sea, yo siempre trataba de ser el mejor, o sea, me daba exactamente igual. Total. Eh, y siento que va a ser la categoría reina y creo que va a ser por bastante tiempo, por la cantidad de atletas que ahora van a estar. Totalmente, bro. Totalmente. Entonces, nada, la idea es competir ahí. Ahora queda el Nacional, que faltan 2 meses. Voy a tratar de llegar de la mejor manera también, porque lo mismo. Ahora hace un mes y moneda, 5 Sí, perdón, semanas. no, que te corte, Sí, ¿no? Pero para el que no sabe, el Auti tuvo una lesión hace poco, se está rehabilitando, la verdad que no podía hacer sentadilla, incluso competiste para clasificar, pa, y tiraste barrita, barrita como horrible. todo.
Horrible, Sí, horrible. bueno, sí, la puta madre. Pero Sí, bueno, sí, va, sí. había que clasificar, hermano, y el objetivo era más grande que clasificar nomás. Sí, sí, 100%. Entonces, bueno, nada. Así que estamos tocando madera para que el Nacional llegue y apretar el día del Nacional y que sea lo que tenga que ser. De uno acá. No. Y si Dios quiere, bueno, siempre está el hecho de tratar de apuntar a nivel internacional. A Chile la realidad es que la idea es ir, sea como atleta o como entrenador, así que eso no va a cambiar. Eh, y el resto, bueno, se verá. De uno, hermano. De uno. De uno, hermano. Lauti, antes de irnos a las preguntas más rápidas, y es una pregunta que yo le hago a todo. En el Mundial, ¿quién fue el que más te sorprendió visualmente? A ver si coinciden con otros pibes. ¿Y quién fue el que más te sorprendió? ¿O qué fue lo que más te sorprendió? Puede ser a nivel organizativo, puede ser un entrenador principal, o lo que sea, ¿no? No sé si se hace entender bien la pregunta, pa. Sí, Bien. la realidad es que me sorprendieron mucho los juniors, y no, los sub-juniors Sushi. yankees Ok, de la 83. ok. Uno era Change, algo así, y el otro chico no me acuerdo el nombre. O sea, eso la verdad que me pareció muy sorprendente. Yo creo que muchos habrán dicho Regine. Sí. Eh, Por lo menos a nivel físico, hermano, que el diablo. a mí la realidad es que Regine hasta no me sorprendió, siendo sincero, era inclusive menos de lo que me esperaba. Ok. Eh, a nivel de que una cosa creo que es en persona, hasta mide lo mismo que yo, lo único sí está flotado, No, pero no era algo que no me esperase de él. de uno. De uno. Pero ver tanta gente, Malicious, eh, o sea, siento que las promesas hoy día, tipo, cada vez el pico de forma o de rendimiento en este deporte cada vez se va a ir yendo hacia Total. atrás. Total. Cada vez vienen más fuertes. No, Me sorprendieron mucho los de Inglaterra, que justamente los conocí, a los dos chicos que ahora, nada, salió que no dieron positivo, sino no que yo y el otro pibe, de uno. sí, No, sí, sí, me pareció lo grandes que eran, o sea, eran enormes. de Y uno. también una de las cosas que más me sorprendió es que quizás gente de mi altura competía en 83. Ok. Se O entiende, entiendo. sea, los rajados Mm. que estaban. Y muchos usaban parches para medir ahora no me sale, la glucosa en sangre. Ok, bro. Ok. Eso también lo vi mucho. Bien. Eso me sorprendió bastante Pero, en el torneo. Claro, porque ahora no sabe el nivel de detalle que trabajan los vagos. Sí, 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 No. sí. Inclusive los de la selección de Italia, si no me equivoco, se ponían como una especie de encoder en el Ok. muslo para Ok. tantear la profundidad de sentadilla. Ok. Algunos iban muy precisos, ahí va, iban mira. muy Bueno. precisos algunos. Bueno, bueno, bueno. Sí, Claro, no sí. dejan nada al azar, boludo. Qué bueno. Eso me sorprendió. Y después la Bueno. simpleza con la que entrenan algunos. Excelente, bro. Excelente, bro. Claro. Es que al fin y al cabo, no sé qué pensaba Bauti, pero siempre y cuando se cumplan las bases, hay progreso. Sí, 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 sí. O sea, y también lo que veo mucho es que ahí es cuando realmente terminás viendo un poco también la genética. Que creo que alguien que tiene muy buena genética va a ser fuerte con casi cualquier entrenador. Total. Y después a partir de ahí, obviamente, está el hilar más fino y va a ganar el Totalmente. mejor. Totalmente. Pero ahí realmente ves el hecho de decir, bueno, quizás para cualquier otra persona X a nivel nacional tiene genética y nosotros ahí parecíamos juguetes. O sea, parecíamos nenes de primaria. Era una locura, No, una no es que locura. sí, no, no es que hay gente que está en otro nivel literal, bro. Qué bueno, hombre. Y eso era a nivel genético, 100%. Eh, entonces, eso era lo que más me sorprendió más allá de un atleta en general. No, no, no. No, no, brutal, brutal, Lauti, brutal, hermano. Piola, piola. Bueno, Iván, ahora sí, pasemos a las preguntas Ok, peligrosas. No, mentira, mentira. Se repicaba todo, boludo. no pasa nada, no pasa nada. Bueno, Lauti, Yo son no, preguntas No, cortas, no. boludo. no tengo problema. Eh, Te voy a hacer las dos preguntas del lado de entrenador y del lado de atleta. Sí. ¿Con quién, por primer punto, como entrenador, con qué entrenador de cualquier parte del mundo compartirías un café, ponele, para charlar sobre entrenamiento, sobre lo que fuese, pa?
Cualquier entrenador, ya sea de acá, de América, de Europa, el que quiere. Que no lo haya hecho. Que no lo hayas hecho así porque yo sé que fuiste al mundial y hablaste. Pero a lo mejor te Eh, quedaste con ganas O de. más tiempo, debería Claro, pasar más tiempo exactamente. con algunos, claro. la verdad que me cayó muy bien Diego Rips, España, pero no hablar de entrenamiento específico. De O una. sea, es una persona que tiene como una forma de ver el mundo del power, más allá del entrenamiento, que me gusta. De una. Y después lo haría con Mike Tuchel No, Ok. o con Luis Simon, que bueno, Luisito, Le- Luisito un crack. no se puede, siendo sincero. Sí, sí, sí. De una. Bien. Y del lado, bro, del lado de atleta, no sé si vos sos a lo mejor admiras mucho a alguien y que quisieras compartir, ponerle una semana de entrenamiento, no hablar, sino entrenar con ese tipo, porque decir, este tipo tiene una cabeza, maneja unos kilos, lo que fuese, o una energía brutal y tenés ganas de compartir con él. Eh, Puedo traer dos polos totalmente opuestos. O sea, la verdad que me gustaría entrenar quizás con algún powerlifter que compita equipado. La verdad siempre me gustó mucho Blaine Sumner, Bryce, el canadiense. Me gustan mucho y la verdad que me gustaría entrenar con ellos. Y si no, la realidad es que me hubiera gustado conocer a Artoni, que en el Mundial no me lo pude cruzar. Se lo cruzaron todos menos yo. O sea, La puta madre. Ah, qué fue culiado. como, fue como puta madre. Inclusive nos habremos pasado por al lado y no nos vimos. Porque yo estaba mirando por otro lado y No así. bueno, no bueno. Eh, sí, 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 me quería matar. La próxima, Sí, Sí, hermano. sí, 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 sí. man, te lo voy a cruzar, bro. Bro, una nada que ver, ¿no? Comida favorita, pa. Eh, la realidad es que me gusta mucho el asado. De uno. Inclusive antes del Nacional comimos un cordero el día anterior. Bien O argento, sea, pa. sí, sí, sí. Me gusta mucho el asado. Y después la realidad es que hoy día cualquier comida que cocine mi abuela, o sea, me gusta. Milanesas también. God, milanesa Sí, sí, napolitana, sí. cosas así. La que venga con papas Sí, fritas. sí. Una cosa increíble. Sí, sí, sí. eh, Lauti, ¿qué consideras, en el caso tuyo personal como atleta, qué es lo que más te demanda a nivel mental? Si una top set súper, qué sé yo, pesada, PR, lo que fuese, o mucho volumen, es un 5x5, lo que fuese. Eh, la realidad es que yo creo que me demandan las dos un montón. De una. Eh, pero creo que lo que más me demanda es hacer el back-off. De una. O sea, Sí, sí. porque si estoy haciendo un volumen, mi cabeza ya va preparada para hacer ese volumen Sí. y lo hago, aunque sea pesado. Si tengo que hacer la top set, hago la top set, pero hacer el back-off, Sí. una tortura. Una tortura. Por más de que le baje 100 kilos, es la tortura más grande que hay. De una. Hacer un back-off. O sea que preferís ponerle a hacer un volumen. O no sé qué preferís a dos. No, prefiero hacer mil veces un De volumen una. pesado a hacer back-off. De una, de una. Pura guerra. Sí, sí, sí. Y la pregunta final, Lauti. A ver qué nos trae Eh, Lauti. La anécdota, una Anécdota, anécdota. va. Claro, la anécdota. Que no hace A falta, ver, Lauti, que sea graciosa, Lauti. Puede haber o sea, todos los aspectos de una anécdota, ok, más allá de la salida con los chicos, O del rango temporal que Sí, quiera, y no, esa no sé salida si. debe haber estado De una. épica, mano, porque fue una locura. o sea, eso fue muy bizarro, siendo realistas. Claro, claro. Demasiado bizarro, diría yo. No sé qué contaron y qué no. O sea, Mucho tampoco contar, Lauti, mucho tampoco ok, contar. ok, lo que pase allá se queda allá, Y no, claro, nosotros le pero, damos la libertad de que cuenten hasta donde quieran, no vamos a preguntar ok, más. una anécdota que me pareció muy loca fue la cena de cierre del Mundial. Que ahí, por ejemplo, Loga y Fran Román, no se quedaron porque se tenían que ir. Entonces nos quedamos Adri y yo. Fue muy bizarro en el sentido y estuvo bastante interesante porque ahí como que terminás viendo que todos como que son compas con todos en ese sentido. Sí. A mí me quedó, me acuerdo que yo estaba en la misma mesa con base el chileno, Adri, obviamente,
dos alemanes, un eslovaco, con esta la chica, la 69 que le sacó el récord a Agatha, la de Rulos, Polonia, que ahora no me acuerdo el nombre. Yo estaba sentado al lado de la chica, o Ahí sea, va. tipo, fue todo muy bizarro. Y hablabas, tipo, lo más bien, tipo, fue todo muy random. Y de la nada, como que después de comer esto que el otro, hacen un carnaval carioca. Ahí va, ¿qué, qué, O qué se ponen sea, a bailar? ¿Qué onda, boludo? o sea, entra tipo una comparsa Ah, al ahí va. lugar, sí, sí, tipo con hombres y mujeres semidesnudos bailando. Muy random, boludo, eso, Julia. Y nosotros, tipo, bueno, o sea, yo estoy acostumbrado a eso. Claro. Y yo veía enfrente la cara tipo, de los europeos, Y no tipo, entendía nada. o Claro, sea, sí, sí, los sí. hombres, principalmente los hombres. De Ahí está bueno. el estigma que había. Y nos empiezan a agarrar y empezamos a bailar y éramos todos los Ahí va. latinoamericanos, tipo, bailando. Sí. eh, eh, Y los y europeos chupando. flipando, digamos. Sí, sí, también chupando bastante, mucho alcohol había ahí. Es como que se notaba mucho esa relajación de, che, loco, ya está, Claro. competimos, hay que disfrutar. La verdad que yo me sorprendí de ver gente tan pro, tipo, chupando tanto. Ahí va, ahí Eh, va. o sea, tipo, Regin, un señor. Literalmente, o sea, De bueno. Reggie no estuvo en esa cena, eso fue el día posterior a la anécdota que quizás De lo bueno. que contaron los chicos. Eh, No le da más el cuerpo, al cuerpo del rey, boludo. no, yo igual estaba sin dormir, ya Ya, sí. me quedaban 5 días en Costa Rica, lo tenía que disfrutar a morir. Claro, sí, sí. Eh, y no, la verdad que una locura, y ahí es cuando realmente empezamos a hablar entre todos los atletas. Hablé inclusive con gente muy pro, esta Sofía Strange, la de Inglaterra, y estás ahí, jodés con todos, juegan todos a lo mismo, y eso fue como la cúspide de la buena onda que había entre todos a ese Claro, nivel. brutal, brutal. Daba Qué bueno. igual si vos habías salido campeón, si no te conocía nadie, o sea, Bueno, da una igual. persona que le gustaba el powerlifting, que estaba en la cena por algo, bro, ya está. O Mucho sea, no era. compañerismo, digamos. No Eran importa los kilos, juniors. nada. La definición eran juniors. Eh, Eso estuvo muy bueno, No, la verdad. no, qué buena onda. Alta anécdota, boludo, mal. No, y Sí, por lo sí, visto, brutal experiencia el Auti entonces, pa. De Mal, principio mal. a fin fue bastante bueno todo, pa. sí, siendo Eso está sincero, sí. buenísimo. Muy bueno, muy bueno. Buenísimo, pa, buenísimo.